Perfecto. Pues pasamos al punto 20, que son las mociones. Hay dos mociones presentadas por el grupo Si Se Puede y por el grupo Izquierda Unida. Igualmente hay una enmienda presentada por el grupo socialista a la propuesta de la moción de Si Se Puede. Veremos en primer término, conforme el registro de entrada, la moción presentada por el grupo de Mirena Si Se Puede. ¿La defiende el señor Pavón? No. Pues señor Pavón tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos agradecer a todos los grupos políticos el interés de esta medida. Entendemos que por una cuestión de fondo podemos superar las diferencias que tenemos entre todos para lograr un beneficio para los ciudadanos. En esta línea lo que proponemos es que las personas con diversidad funcional mayor al 33% tengan un beneficio del 30% en su precio habitual y además tengan la asistencia de una persona que le acompañe de forma gratuita, ¿vale? A este respecto, el Grupo Socialista nos hace una enmienda que la que estamos de acuerdo porque son aspectos formales, y por otra parte, también hablando con el Grupo Ciudadano, nos hacen dos propuestas que desde aquí queremos trasladar. La primera es que el 30% sea hasta el 30% en función de la renta de la persona con la que estamos de acuerdo, y por otra parte que la persona acompañante tenga una necesidad que esté debidamente justificada y acreditada debidamente, por lo que también estamos de acuerdo en que se estudie esa forma. Gracias. Gracias, señor Pavón. Entiendo que el grupo Ciudadanos presenta esta enmienda, por así asumirlo, por darle formalidad, un boche a esta enmienda cuando defienda ahora esta propuesta, ¿vale? Pues pasamos a la defensa, al debate de esta moción. Señor Izquierdo. Ahora pasamos a debatir la moción. Intervenciones. Si está a favor o en contra, lo que usted quiere, si quiere intervenir, si no pasamos a no. Nada, perfecto. Señor Vasco, ¿quiere intervenir? Señora Tola, ¿no? Sí. Señora Tola. Bien, nosotros, como han dicho los compañeros, Si Se Puede, esta mañana hemos estado hablando con ellos y la verdad es que la medida nos parece interesante porque vemos que es interesante para una población, una parte de la población de Mairena, con las puntualizaciones que ya ellos han comentado, que le agradecemos que hayan incluido y que vamos a votar a favor de su moción. Perfecto, para que el secretario te quede claro, que luego le pasa a Juan que hacer, la propuesta que hace Ciudadanos como enmienda a esto es que sería en el apartado hasta el 30%, entiendo. Hasta el 30%. En función de la capacidad económica. Exactamente, claro. hasta el 30% en función de un criterio de capacidad económica. Se puede poner así, ¿no? Luego esto tiene que ir a la ordenanza y debatirlo en el consejo del instituto. Por el grupo... la otra, ¿cuál es? Que acreditado por los técnicos municipales para la acompañante. Que esté acreditada la necesidad para acompañante. Sería, por ejemplo, un nuevo punto, por darle formalidad, un cuarto punto en que se acredite por los técnicos municipales la necesidad de acompañante. La exención del 100%, que la exención del 100%, Sí. perdón, que la exención del 100% tenga lugar cuando haya un informe de los técnicos que entiendan que es necesaria una persona que lo acompañe. ¿No? ¿Menos está claro, Juan? Hace pasar el texto definitivo, si queréis el texto definitivo, para que luego se incorpore a la moción en la tía, ¿vale? Y no haya identificaciones. Grupo Popular, señora Vela. Pues espero que Juan Damián lo tenga claro porque yo no. Yo lo explico. A ver, bueno, es estupendo que se permita el acceso de forma gratuita mediante una bonificación a la persona que tenga que acompañar a cualquier persona con diversidad funcional que le impida, que por motivos los que sean, le impida la movilidad. Evidentemente, hay que, como bien dice el compañero de Ciudadanos, necesita acreditarlo para que eso se pueda justificar. Es lógico. Y bueno, es lógico porque además se ha estado haciendo así. Quiero decir, estos años, cuando alguien lo ha solicitado en un momento determinado, se ha estudiado por el personal del instituto y se ha autorizado el pase de una persona que le pueda acompañar. Y es lógico que ahora, me parece estupendo, se recoja en la ordenanza y se formalice.
pero hay una cosa que no me parece nada bien. A ver, se pide que se aplique bueno, a personas con diversidad funcional una reducción de al menos, ponéis aquí, ellos han dicho hasta un 30%, y en las ordenanzas del Instituto Municipal pone, ya está recogido, y no se recoge un 30%, se recoge un 50%, con lo cual estáis dando un pasito para atrás. ¿Queréis darle menos bonificación al discapacitado? Porque en las ordenanzas pone en el artículo 8, bonificaciones y descuentos para usuarios o personas físicas, en el apartado B, en el punto B, 50% a pensionistas, jubilados y discapacitados en grado superior al 33%, creo que pone, no sé si pone 30, supongo que pone 33, que es lo que establece, siempre que los ingresos de la unidad familiar pues no superen el 1% del IPREM, bueno, lo que se establece. Con lo cual, estáis dando un pasito para atrás, no uno para adelante. ¿Cómo quedamos? Yo entiendo. Bueno, nada más que decir, yo que lo tenéis que mirar. Es evidente que, como ha dicho el alcalde, hay que llevarse y modificar la ordenanza, pero no veo lógico que demos un paso para atrás, que de un 50 que tienen ya establecido y que pueden acogerse a él, pasemos a un 30. Nada más. Muchísimas gracias, señora Vela. Señor Guerra. Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver. Lo que se acaba de comentar del 50% que viene en la ordenanza, está claro que, como bien ha leído, es siempre que los ingresos de la unidad familiar en la que comitan no superen el 1,2. ¿Vale? Entonces, es distinto lo que se está proponiendo, porque no está supeditándolo a una necesidad económica. ¿Vale? Es verdad. La modificación que ha aceptado ahora mismo desde Ciudadanos. Eso sí, con esa modificación sí, a unir la una con otra sí. Al unir una con otra sí, ¿vale? Pero que lo que se pedía inicialmente, que nosotros hicimos una propuesta de modificación, lógicamente sí era coherente, ¿vale? Entonces, bueno, sí tengo que decir que la propuesta de modificación es errada, permitiendo el acceso con una bonificación del 100%, lógicamente teníamos que cambiar lo de la terminología, lo de gratuidad, que es bonificación del 100%. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con la moción. De hecho, tenemos otras bonificaciones, ¿no? Es verdad también que hay que distinguir que, como bien ha dicho el señor Tarno, todos los puntos del orden del día están sujetos a legalidad, excepto las mociones. Lo que nosotros hemos querido hacer con la propuesta es precisamente pues, ayudar a que la moción estuviera dotada de legalidad. En este sentido, la acreditación para poder acceder a las bonificaciones pasa por distintos, depende de la casuística, por distintos cauces. Entonces, está claro que bueno, hay cosas, la institución para empadronados, por ejemplo, el 100% para pensionistas, extensible al cónyuge que no tenga ingresos, y luego tenemos 100% también, que está determinado a casos individuales que se supeditan a un informe técnico hecho por los servicios sociales, ¿vale? Es distinto, porque claro, lógicamente tener el empadronamiento pues se acredita y punto, y se puede hacer a través de IMDC, pero lógicamente hay otras personas que lógicamente para poder hacer esta bonificación tienen que pasar por los servicios sociales. Lo que estamos diciendo aquí en esta moción es lógicamente estamos introduciendo con la modificación hecha por Ciudadanos, que lógicamente se tiene que acreditar la situación económica, la necesidad económica. Eso entonces necesitaría que la persona pasara no directamente por IMDC, sino primero por los servicios sociales, ¿vale? Lo que quiero decir es, lógicamente, que sea como se deba hacer, pero incidiendo en lo que era la intención de nuestra propuesta, que todo esté acorde a la fiscalización y a los protocolos que se deban. Vale, bueno, nada. Muy bien. ¿Hay una doble ronda de intervención en este sentido? Sería la señora... No, tú tienes que cerrar esa. María Izquierdo.
Bueno, yo creo que la bonificación no debe ser en función de la renta, porque si, por ejemplo, una persona con discapacidad tiene una necesidad, por ejemplo, del uso de la piscina por tema de salud, es precisamente por ese tema de su precisamente por ese tema de su discapacidad. Señor Vasco. Bueno, lo que se me escuche mejor que se me va. A ver, en primer lugar, para el señor secretario, si le parece bien al resto del grupo, la relación puede estar de la siguiente forma. Recogiendo el guante del Partido Popular, una bonificación hasta el 50% en virtud de su capacidad económica. Aquí diferimos con Izquierda Unida porque una persona puede tener una temporalidad bastante alta, pero unos recursos económicos también altísimos. Preferimos que se tiene que bonificar algún ciudadano que sea en virtud de su renta y no solamente a raíz de su funcionalidad. En cuanto a la segunda enmienda que presentamos, también se le parece bien al resto de ediles, una bonificación del 100% al acompañante en aquellos casos en que los técnicos municipales consideren que es necesario para un uso adecuado de las instalaciones. Muchas gracias. No, porque estamos en el segundo turno, ahora le toca al señor Pavón, después al Grupo Popular y después al señor. Vale, que ya lo presento. Ahora el señor Pavón. Muchísimas gracias. También recogemos el guante del Partido Popular, entendemos que es una propuesta que mejora aún la que nosotros teníamos y por lo tanto estamos de acuerdo. Señora Vela. A ver, no lo propongo, eso ya está vigente. Quiero decir, yo no propongo absolutamente nada, eso ya está recogido en las ordenanzas del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana. Está recogido, como ya os he leído el artículo. Y a ver, el hecho de que se recoja con un tope, como él decía, que es que los ingresos de la unidad familiar no superen el 1,2% del IPREN, es lo que establece unos parámetros para podernos regir. No podemos decir, dependiendo de la necesidad o de la situación económica de cada familia. No, tienes que tener unos parámetros que sean equitativos e iguales para todos. Por eso en estas ordenanzas se recoge de esta forma, ¿vale? No puede ser de forma aleatoria dependiendo de la necesidad de cada familia. Pues igual una familia gana 4.000 euros al mes y paga 3.000 de hipoteca y no le llega para nada más, pues organízate. Entonces tiene que estar recogido de alguna forma y por eso ya aparece así. A ver, yo sigo sin tener claro qué es lo que vamos a votar. Estamos completamente de acuerdo en el que si se acredita la necesidad de un acompañante en un momento puntual para un usuario de cualquier tipo de actividad deportiva o cultural, me parece perfecto. Esa bonificación que estamos intentando incluir en las ordenanzas, que ya vendrán las ordenanzas, que eso será otra parte, del 100%, perfectamente, eso es correctísimo. Y por otra parte, cambiamos lo del 30, es que no hay que cambiar nada, es que eso ya está recogido. Ya lo que viene después es, si en las ordenanzas se establece, cuando se traigan otra vara de medir para esos ingresos económicos, pues será lo que habrá que discutir en su momento. Pero es que esto ya está recogido en la ordenanza municipal. El punto 2, a no ser que queráis ir para atrás y en vez de darle un 50 le demos el 30, no hay que votarlo ni nada, es que está recogido. Muchas gracias, señora Vela. Señor Guerra. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación que hace el señor Vasco. Solo simplemente eso, claro, que todo esto tendría que entrar en la ordenanza y habría que puntualizar ese margen económico que se requeriría. Eso tendría que quedar fijado aquí. No, nada. Bueno, por darle un poquito de coherencia a esto, entiendo que el grupo, si se puede, acepta que la reducción sea al menos del 50% como está establecido en la ordenanza. Se admite igualmente que se verá a esas personas la bonificación, tanto el desarrollo de la intencionalidad de esta moción en lo que el Grupo Socialista propone, que al final que todos estos acuerdos se sustanciarán siguiendo los trámites preceptivos de aprobación, que al final tiene que haber un informe de la intervención, un consejo del instituto, una relación de las propuestas y se recoge así en la enmienda tercera. Por tanto, votaríamos
la modificación, aprobación y concesión por parte de la intencionalidad que tiene esta moción. Entonces, luego tiene un estudio económico-financiero, tiene un desarrollo. Pero, para que quede más o menos aglutinado, entiendo que se modifica en la perfecto que le pasará si se Ciudadanos, y si se puede, por así decir, enmienda su propia propuesta, estableciendo la bonificación al 50%, que es un poco lo que viene a decir el Grupo Popular, no da ese paso atrás, ¿vale? Vamos a votar la moción en su conjunto, señor Dani, porque si no podemos, está aquí vamos a votar. Sí, la misma moción que se ha presentado por el grupo Si se puede, en el que se establece una reducción de hasta el 50%, tal y como está estableciendo la ordenanza, que la misma se dará con unos fundamentos de renta económica, al final son las bonificaciones que ahora mismo traen, y desde luego la enmienda que propone el Grupo Socialista, que la sustanciación de este acuerdo será conforme a los procedimientos administrativos correspondientes en el seno del Instituto y después elevado al Pleno como corresponde, con los informes de la Secretaría, la Tesorería, la intervención en este caso, ¿vale? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? Pues hemos tratado de conseguir que esa propuesta sea unánime, gracias a todos los grupos. Vamos así, ¿vale? Ahora pasamos a la propuesta, una enmienda que presenta el Grupo Izquierda Unida, la señora María Izquierdo, con una moción contra la Ley 4/2015 de 30 de marzo de protección de seguridad ciudadana. Señora Izquierdo, para defender la propuesta. Primero quiero hacer una breve aclaración sobre por qué esta moción. Bueno, como todos sabéis, soy una concejala nueva en esta legislatura y bueno, lo que quiero decir es que hay algunas personas que me han hecho llegar pues que no entienden que en un foro como es un ayuntamiento se debatan mociones de interés general. Aunque en Izquierda Unida entendemos que el ayuntamiento donde lo que más se debe de debatir son cuestiones locales, no vamos a renunciar a tratar cuestiones que generen debate político en cualquier institución de la que Izquierda Unida forme parte. Entonces, bueno, esto lo quiero aclarar hoy para explicar por qué de aquí en adelante pues Izquierda Unida traerá mociones de ámbito local, pero también traerá mociones de debate político, porque creemos que es fundamental el promover conciencia y respecto a cuestiones que nos afectan a todos. Bueno, la moción que traigo al Pleno es una moción sobre la llamada Ley Mordaza. La moción es contra la Ley 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Más de 20 años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, también denominada Ley Corcuera, que tumbó en gran parte de su articulado el Tribunal Constitucional, el Gobierno del PP ha sancionado en su tónica del reformazo regresivo una nueva ley que viene a sustituir la ya criticable Ley del 92 que costó el cargo al entonces Ministro del Interior socialista. Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave o leve. La discrecionalidad que otorga a la Administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000 euros, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta ley como la ley del miedo o la ley mordaza. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para imposibilitar derechos democráticos básicos, como la libertad de expresión y la manifestación que recoge nuestra Carta Magna como derechos fundamentales. La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches, a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que no es posible decidir a priori si un escrache es o no es legal. La concentración ante el Congreso y el Senado, o la escalada en fachadas oficiales, como ocurrió con el Palacio de las Cortes. Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer zonas de seguridad en perímetros urbanos y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva
vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros. Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta ley mordaza vuelve a ubicar a la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad. Y no únicamente tiene esta opinión Izquierda Unida, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de altamente problemática. La propuesta de ley. Su responsable de derechos humanos duda de que estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática y cree que se debería velar por la seguridad sin interferir demasiado en la libertad de reunión y de manifestación. Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. La democracia es expresión y la seguridad ciudadana es protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combate de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo. Concluimos exponiendo que esta ley, reiterativa en regular conductas que ya tipifica el Código Penal y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático que convierte a este país en una república bananera. Por lo expuesto, el Pleno de Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe adopta el siguiente acuerdo. Primero, exigir al Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. Segundo, solicitamos un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo en el debate asimismo la reforma de la Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocado no únicamente desde los tradicionales aspectos reactivos, sino fundamentalmente preventivos, enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social, que abarca varias variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal. Tercero, exigimos la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente ley, cuyos postulados preconstitucionales son inconcebibles en una democracia, así como por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos a tenor de las disposiciones de legalización de las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, contraria a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor. Cuarto, dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados. Ha terminado usted, señor Izquierdo, gracias. Señor Vasco. Sí, vuelvo a venir, señor presidente. En tono mea culpa, soy yo quien habló esta mañana, también yo esta mañana hablamos del asunto y empiezo por el principio. Por el principio, la primera de las normas que cita es la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo. De esa exposición de motivos de esta normativa, de esta nueva ley, señala que desarrolla los artículos 104.1 y 149.1, 19 de la Constitución Española. El 149.1, 19 significan las competencias exclusivas del Estado. El artículo 81 de la Constitución Española igualmente señala que es una ley orgánica que ha de ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, independientemente del trámite del Senado, la posterior devolución al Congreso de los Diputados. De los aquí presentes, la única persona que ha estado presente en el debate y que ha podido discutir es el señor Talma. El resto de nosotros nos presentamos a unas elecciones locales, nos presentamos para velar por los intereses de Mairena y no para hablar de cosas que son de interés general para toda España. A todos nos parece oportunísimo hablar no solamente de esta conocida como ley mordaza, sino también de temas como el aborto, conflictos internacionales. Podemos querer inferir en competencias que son autonómicas, estatales, de la Unión Europea, de Naciones Unidas. Estamos aquí para mirar por Mairena,
El Grupo Municipal de Ciudadanos se va a abstener no solamente en esta, sino en todas aquellas mociones que se presenten cuya competencia no corresponda al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Me parece ilícito, me parece muy digno que quieran presentar esta moción, pero aquí no nos van a encontrar. Independientemente de nuestra posición sobre el fondo del asunto, que la posición del ciudadano es clara, está en contra de esta ley, lo considera, porque Albert Rivero lo ha llamado como un calentón político. Independientemente del fondo, estamos absolutamente en contra de que se presente esto. Cuando, como decía antes, presentamos nuestro programa electoral, cuando concurrimos a las elecciones, lo hicimos buscando una Mairena mejor, más próspera, más desarrollada, cohesionada, habitable. Esa es nuestra función y para eso estamos aquí, para discutir de todos los asuntos que son nuestra competencia y no para este tipo de medidas. Sobre el fondo de la moción, que no del asunto, es una enmienda prácticamente a todo nuestro sistema penal. Trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la regulación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de nuestro régimen general penitenciario, sistema penal, sistema educativo. Un poco ambicioso para un ayuntamiento como Mairena. Quizás sea más interesante, más atractivo estos temas para la señora izquierda, para nosotros no lo son. Estamos comprometidos con Mairena. Si hubiésemos querido para estos temas, hubiésemos concurrido a las primarias que celebró Ciudadanos este fin de semana, y no nuestra compañera Virginia Millán, que era elegida. Estamos por Mairena, reiteramos, y para que Mairena sea mejor, sea más habitable, más próspera, y una ciudad la ciudad que merecemos todos los ciudadanos, no para hablar de asuntos que no son competencias nuestras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Por Mairena sí se puede. Vamos a seguir. Por Mairena sí se puede, van a intervenir. Por el Grupo Popular, señor de Rosa. Muchas gracias. Efectivamente, no es la primera vez que se trae esta ley, revocar esta ley al Pleno, ya es la segunda en poco tiempo, y sin duda yo comparto con el señor Vasco que no nos van parando por la calle y por Mairena preocupados por esta ley, pero bueno, cada uno sigue las consignas y las premisas que ve oportunas en la corporación y fuera de la corporación. Entrando en el asunto de la moción que trae Izquierda Unida hoy aquí, efectivamente la primera ley orgánica de protección de seguridad ciudadana de la Constitución se aprobó en el año 1992, por lo cual ya han pasado más de 23 años y hay más que razones evidentes que justifican el cambio de esta ley. Se ha reformado el Código Penal, se recogen numerosas jurisprudencias del Tribunal Constitucional, hay numerosas demandas de colectivos de ciudadanos, asociaciones vecinales e incluso del Defensor del Pueblo. Nos guste o no, señora Izquierdo, está claro que hay que adaptar las leyes a las nuevas realidades sociales. Y el Partido Popular en Madrid podía haber aprobado esta ley sin ningún tipo de consenso, podía haber obviado el trámite y haber terminado el proceso con un mero debate, pero no ha sido así. Usted en su exposición de motivos habla de falta de consenso y el primer anteproyecto de esta ley orgánica se presentó en octubre del año 2013, o sea, 1 año y medio trabajando en borradores y en opiniones de todos los grupos. Se han incorporado numerosos informes y acuerdos para enriquecer y mejorar el texto y para garantizar la legalidad, el acierto y la oportunidad del mismo. No sé si usted ha visto, señor Izquierdo, el informe de la ponencia. En las últimas reuniones de trabajo, en noviembre del año 2013, el día 4, el 7 y el 11, se incorporaron más de 50 enmiendas al texto que se presentó. 25 del Grupo Parlamentario Mixto, 3 de UPyD, 5 de Izquierda Unida, 4 del PSOE, 6 del Grupo Parlamentario Catalán, un total de 53. Pero con el tiempo da la impresión de que nunca había intención de aprobarla. Lo que se ha hecho en Madrid, en el Congreso, ha sido marear la perdiz, desde mi humilde punto de vista, pero nunca con la intención de aprobarla, porque enmiendas, se han admitido enmiendas, consensos, se ha intentado, se han presentado muchos borradores, pero parece que nunca ha habido intención de aprobarla. Hablan ustedes de sanciones. ¿Sanciones? Sí, casi las únicas modificaciones de la ley hacen referencia al mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Es decir, señor Izquierdo, al uso pacífico de la vía pública. Pero eso es lo que parece que les molesta a ustedes. Uso pacífico de la vía pública. No se modifican las sanciones. Por mucho que lo repitan, aunque el señor Ángel Marco, más concretamente la señora Malvaseda, lo dijese aquí en diciembre, hoy lo traigo hasta aquí, no se modifican las sanciones en esa ley. Las cuantías de las multas son exactamente iguales que las del año 92 e incluso menores que otras leyes tan famosas como la ley del deporte que está ahora tanto de moda. Y con una particularidad, que las sanciones además se gradúan. Ahora son mínimas, medias y máximas. Eso antes no se hacía. Se han reducido, señor Izquierdo, el número de infracciones. Antes había un total de 58, ahora 47. Y efectivamente, como en el año 92, hay infracciones leves, graves y muy graves. De 7 muy graves pasamos a 4.
De 31 graves se pasan a 26 y de 20 leves se pasan a 17. Se reducen un 19% las infracciones, con lo cual no se modifican las sanciones y se reducen las infracciones. Se ha reducido la publicidad de las sanciones. Las sanciones a menores por consumo o tenencia de drogas podrán suspenderse siempre que se sometan a tratamiento de rehabilitación. Y esto es una novedad que antes no se contemplaba. Esta ley sancionará las conductas especialmente peligrosas y graves, uso pacífico de la vía pública y conductas especialmente graves y peligrosas, que se recogen específicamente. Por primera vez impone el principio en el ejercicio de identificaciones policiales. No se puede parar a nadie, eso no se recogía antes, ahora sí. No se puede parar a nadie por su color, por su perfil étnico ni por su condición sexual. En eso sí estarán de acuerdo. Son garantías de seguridad, señor Izquierdo. Esta sin duda es una ley garantista. Por primera vez se regulan registros corporales externos y cacheos. Antes no, ahora sí. Por primera vez los controles en la vía pública solo se realizarán por comisión de delitos de especial gravedad y no por infracciones administrativas. Por primera vez, señor Izquierdo, lo que se garantiza es el normal desarrollo en la vida de todos en la vía pública. No es una ley que regule manifestaciones, por mucho que lo diga. Esta ley no toca el régimen jurídico del derecho a la manifestación. Esta ley da respuesta a los incidentes violentos. Solo se regulan acciones violentas. No se toca el derecho a la manifestación. Se podrán celebrar manifestaciones delante del Congreso. Se podrán celebrar manifestaciones delante del Senado y también de las asambleas constitutivas regionales. Lo único que hace es comunicarlo, señor Izquierdo. Lo único que hay que hacer es comunicarlo. Pero parece que eso es algo que no les gusta. Por cierto, este derecho de manifestación, comunicándolo delante del Senado, del Congreso y de las asambleas legislativas autónomas, no sucede ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en Suiza, con lo cual también estamos siendo novedosos. Y por contra, hay países que donde esto se hace, los llevan a la cárcel. Donde esto se hace, los llevan a la cárcel. Por ejemplo, en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, es que vienen a dar unas lecciones al ayuntamiento que no son capaces de defender en el Congreso. Es que dicen unas cosas en un sitio y otras cosas en otro. Esta es una ley similar a las democracias, occidentales. Hay menos sanciones y menos motivos para sancionar que la ley anterior. Yo le invitaría a la señora Izquierdo y a su grupo en Andalucía y a su grupo en España que dejen que pase el tiempo y el tiempo dará la razón y también la quitará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Rosa. Señor León. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde este grupo nosotros entendemos y además participamos en el debate político y en la oportunidad de debatir posturas políticas, ya no solo de índole local, sino de cualquier índole, y además creemos que el Pleno es un foro muy adecuado para establecer debates políticos. Es cierto que este debate se encuadra en una ley de carácter estatal y, por tanto, nosotros vamos a establecer en este Pleno el argumento que tiene el PSOE a nivel federal respecto de esta ley. Ya saben ustedes que el Partido Socialista plantea un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley y por lo tanto la rechazan porque a su juicio instaura derechos administrativos sancionadores, por ejemplo, preventivos. No es tolerable la sanción preventiva de conductas sobre las que solo existe la sospecha de que esta conducta pueda ser lesiva de derechos. Este fundamento en sospecha le atribuye a la policía poderes fundados en meros indicios y sospechas y por lo tanto desplazan las garantías judiciales y puede vulnerar artículos de la Constitución española, como por ejemplo el 24 de tutela judicial efectiva. Unido al importe de las sanciones administrativas que suponen, se genera desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales. Puede suponer una inversión del orden constitucional porque sitúa como principal objetivo de las funciones de la policía la seguridad ciudadana y desplaza el libre ejercicio de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 104. Por tanto, entre otros, tiene como objetivo sancionar al que protesta, porque considera que el que protesta altera ya no solo la seguridad ciudadana, sino la tranquilidad pública, que por otra parte es un valor sin concreción constitucional y judicial. La demanda social, a la que el señor de la Rosa se ha referido,
no justifica que se incumplan derechos y principios constitucionales. Que una parte de la sociedad pueda demandar el endurecimiento de penas, por ejemplo, no constituye causa justificada si con ello se incumplen derechos y principios constitucionales. En este caso, además, lo ha comentado también la señora Izquierdo, el derecho administrativo sancionador se solapa con el derecho penal y entonces acumula el reproche jurídico de las conductas, es decir, se puede sancionar por la vía administrativa y también por la vía penal, lo que está prohibido por el artículo 9 en sus apartados 2 y 3. Es un sistema, por tanto, sancionador fundado en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores, con fijación de multas a nuestro juicio desproporcionada, lo que vulnera los artículos 9, 3 y 25.1 de la Constitución, que son el principio de legalidad, de tipicidad o de proporcionalidad en la sanción. Por todas estas consideraciones y por otras más que se encuentran en los argumentos que tiene el PSOE para solicitar la inconstitucionalidad de esta ley, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Señor Izquierdo. Bueno, la verdad que el señor León prácticamente me ha quitado la réplica que le iba a hacer al señor de la Rosa. Resumiendo, bueno, las sanciones preventivas, el tratar la figura del scratch como algo ilegal o el elevado importe de las sanciones, lo que nos hace pensar es que busca reprimir la protesta social. Entonces eso es principalmente lo que estamos en contra de esta ley. Después, respecto al señor Vasco, pues yo, entiendo su postura, aunque no la comparta, porque yo pienso que sí, que aquí estamos para tratar asuntos locales, pero no creo que los ciudadanos, es que realmente esto es un asunto local también, es que es un asunto tan general y que nos afecta a todos, que a cualquier vecino de Mairena esta ley le va a afectar. No tenemos una venda en la que podemos taparnos los ojos y decir, no, es que esto es un tema general. Aquí, pues no, yo creo que está en nuestra obligación como políticos el traer aquí, que es nuestro foro, es el sitio, es la institución donde nosotros nos movemos, estos temas que son absolutamente de interés general y realmente ya no solamente de interés general, sino que es que afectan a cualquier ciudadana de España, incluidos, por supuesto, los ciudadanos de Mairena. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. ¿Alguna intervención, señor Vasco? Muy bien, señor presidente. Empiezo por el final. Tan general que se discute en las Cortes Generales, donde estamos representados todos los españoles con los 350 diputados y los 216 senadores. Esa es nuestra posición. Corresponde a las Cortes Generales, no al Ayuntamiento de Mairena. Se nos llena la boca a todos, hablando de evitar duplicidades administrativas. Eso sería una especie de duplicidad legislativa. Si se discute en las Cortes, volvemos a repetir, este no es el foro. Y nos sorprende muchísimo que el Partido Socialista, un partido que se supone es un partido de gobierno y un partido de Estado, vaya a votar a favor de que el Ayuntamiento de Mairena pida la dimisión del ministro del Interior. Nos sorprende que pretenda o que considere que un ayuntamiento tiene potestad para pedir que se regule y que se reforme el sistema general penitenciario. Nos sorprende muchísimo también que vote a favor de una medida que, empezando por la ley Mordaza, termina hablando de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla. Nos parece un acto de irresponsabilidad absoluto. Muchísimas gracias, señor Vasco. ¿Por el Grupo Popular? Yo brevemente voy a quedar la postura clara. Ya los argumentos se los ha tapado el señor León, tienen el mismo argumentario a nivel nacional, Izquierda Unida y el PSOE. Bueno, bromas aparte, yo tres cosas muy reducidas que ya han quedado claras. Por mucho que lo repita el señor León, las sanciones no se modifican, son las mismas que las del año 92. Se reducen las infracciones y no se toca, señor Izquierdo, el derecho a la manifestación. Lo que tiene que hacer es comunicarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Rosa. Señor León, luego por socialista. Sí, muchas gracias. Señor Vasco, aquí nunca se plantea legislar, en este caso la Ley de Seguridad Ciudadana, igual que hace algún tiempo no se planteó legislar la Ley de Tasas Judiciales, ni tampoco se planteó legislar la LOMCE. Sin embargo, se debatió
Y yo creo que los partidos políticos y los grupos políticos que representamos a esos partidos en este pleno también tenemos la posibilidad, incluso la obligación, de debatir determinadas posturas políticas, aunque sean a nivel estatal. Es decir, es cierto que nosotros tendremos que debatir nuestra legislación local, pero también tendremos que debatir la legislación que afecta a todos los españoles, nosotros entre ellos. Por concluir, no estamos legislando, estamos debatiendo sobre una ley. Se sorprende de que solicitemos la dimisión. Mire, igual que solicitaron la dimisión del ministro Corcuera por la ley de la patada en la puerta, con legítimo derecho de solicitarla, y nosotros solicitamos la dimisión del ministro Wert por la LOMCE, nosotros estamos solicitando una dimisión por motivo de responsabilidad política. Si nuestro grupo no admite una ley porque la considera que no ha sido hecha con las garantías constitucionales que rigen ahora mismo en España, evidentemente no queremos que siga esa persona siendo responsable del área a la que representa en el gobierno español. Y por último, señor de la Rosa, creo, y si no, lo voy a ratificar ahora mismo, yo no he hablado de que se modifiquen las sanciones, he hablado de que son desproporcionadas e inducen al desaliento de la persona. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor León. Yo, la verdad, al conjunto de los grupos podrán traer ustedes aquí las propuestas que consideren que deben ser debatidas. Es el principio democrático y la voluntad de representación que tienen hoy aquí, delegada de la democracia popular de los ciudadanos y ciudadanas de Miguel. Por lo tanto, nada que reprochar a ese efecto. Señor Vasco, yo de verdad, al ministro de Interior, en la última semana no le pediría la dimisión, ya no solo por la ley o por otras cosas que ha hecho, sino por comparar a los inmigrantes con goteras. Eso sí que tendría un aspecto más que entendido de que un responsable a ese nivel. Porque además conozco a mucha gente del Partido Popular que repudia esa actitud y desde luego porque conozco además a gente del Partido Popular, incluso en esta Cámara, que podría hacer esas funciones de ministro mucho mejor que el que está. Así que pasamos a la votación. ¿Me permite, Antonio, por alusión? Venga, un minuto, Antonio. Dos minutos. Muchas gracias, señor presidente. Por alusiones. No estoy diciendo en ningún momento que me parezca bien ese ministro de Interior. Estoy diciendo que este no es el foro para hablar del ministro de Interior. No digo que me parezca bien la conocida como ley mordaza. Digo que no es el foro para hablar de la ley mordaza. Muchas gracias. Ya está clara la postura en este caso de Ciudadanos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Perfecto. Pues se aprueba la moción con los votos a favor del Grupo Socialista, mañana si se puede Izquierda Unida, que es la propositiva, la que la propone, voto en contra del Grupo Popular y abstención del Grupo Ciudadanos. ¿Vale?